Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Jorge Luis Sánchez. Buenas tardes, Jorge Luis. Buenas tardes, Francisco. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un tema muy interesante que tocar. Pero antes de empezar, queremos recordarles que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Hoy vamos a tocar el tema, Jorge Luis, un análisis social de la realidad de Panamá. Pero antes vamos a ver un video que hemos preparado como introducción a este tema. La globalización ha generado un cambio en el pensamiento social del ser humano. El boom de las redes sociales ha desatado una serie de tendencias en temas democráticos, en institucionalidad y política. La ciudadanía forma parte de movimientos sociales que tocan temas polémicos como la diversidad, el desarrollo sostenible y la equidad. En medio de este acelerado proceso de cambios, la sociología analiza el comportamiento de la sociedad en los nuevos escenarios, enmarcada en el respeto a los derechos humanos. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos sobre los movimientos sociales y el impacto que generan en la población. Bien, como hemos visto en este video, un análisis social de la realidad de Panamá. Para este programa nos acompañan inicialmente el doctor Carlos Castro y la doctora Briseida Barrantes. Ambos son sociólogos. Y vamos a empezar, Jorge, desarrollando el tema. Bienvenidos a los invitados. Sobre cómo ha variado el ambiente social panameño en los últimos 20 años. Doctor Carlos. Gracias. Mire, desde el primer Congreso de Sociología que se hizo en 1972 en la Universidad de Panamá, el objetivo de estos congresos nacionales es interpretar la realidad y adecuarse a las circunstancias para traducir esos hechos de tal manera que podamos descifrar de qué se trata. Los hechos sociales no son tan obvios como aparecen, así que necesitan una traducción. ¿Cuál es la traducción? La discusión oportuna de esos temas, hacerlos públicos y que en la medida en que se pueda sirvan de criterios para la toma de decisiones. Mire, en 1972 fue una coyuntura muy interesante, la nueva constitución, se inicia toda una campaña de rescate de la soberanía, etc. Los sociólogos jugaron un papel muy importante. En ese momento no había redes sociales, en ese momento lo que se llaman movimientos sociales propiamente no existían, eran los movimientos tradicionales, los sindicatos, los gremios, algunas asociaciones profesionales, etc. Sin embargo, después de la década del 80 aparecen fenómenos nuevos, entre ellos las redes, ¿verdad? Los nuevos movimientos de género, de diversidad, movimientos étnicos, ¿verdad? Y los movimientos ecológicos, que son movimientos prácticamente interdisciplinarios, no pertenecen a una sola realidad. Los congresos han tratado siempre de traducir eso, sobre todo porque esos procesos de cambio crean incertidumbre, crean dudas. El mundo ya no es un mundo tan predecible como era antes del 80. Antes del 80 uno más o menos podía predecir lo que podía ocurrir. En este momento las cosas han cambiado. Podemos decir que el siglo XX terminó en 1989. No terminó en el 2000. En 1989 el mundo cambió. Doctor Carlos, casualmente en el tema ese que usted habla del siglo que terminó en 1989, hay algo interesante porque, como usted dice, aparecen las redes sociales, les viene una explosión del tema de la internet, de la tecnología sobre todo, y los celulares que arrancaron en 1992, 93 en Panamá, llegaron aquellos troncales y fueron evolucionando tan rápido que hoy tenemos celulares que Android y los iPhone. ¿Eso qué ha traído para la sociedad? Es definitivamente, hubo como un antes y un después. Sí. Y Briseida o el doctor Carlos, sí. Cualquiera de los dos. Briseida podría profundizar sobre el tema, pero podemos decir que el mundo se ha vuelto un mundo líquido, como dice un famoso sociólogo recientemente fallecido, Zygmunt Bauman. Y la figura del mundo líquido se opone al mundo formal. O sea, antes de ese boom de las redes, todas las cosas estaban como escritas, eran fijas, eran sólidas. La palabra del mundo líquido es como un líquido, se diluye, no sé. Es maleable. Es maleable. Entonces, las redes nos han dado una
sensación de que dominamos el mundo, pero es todo lo contrario. Las redes sociales lo que han hecho es profundizar un fenómeno que no es creado realmente solo por las redes. Las redes son parte del problema, pero es el mismo desarrollo tecnológico, ¿verdad? El consumismo, que es una de las consecuencias directas, la creación de un nuevo orden económico, ¿verdad? En donde lo que manda es el mercado, ya no son los intereses, ha hecho que el mundo no tenga como, no, en este momento, no sea posible trazar proyectos a largo y corto plazo. Por eso hay una disciplina que se está imponiendo mucho, que es la prospectiva. La prospectiva consiste en ver el ahora, pero desde el futuro, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos estado viendo el ahora desde el pasado, ¿no? O sea, un mundo sin sorpresa, porque cuando vemos el pasado, todas las cosas ocurren así. Sin embargo, ahora tenemos muchas sorpresas. Y ese mundo de internet, de celulares, lejos de permitirnos controlar el mundo, lo que nos produce es más confusión, más inseguridad, más incapacidad de poder tomar decisiones que sean realmente duraderas. Ante este boom de redes sociales, de tecnología que se nos da en este siglo actual, doctora Briseida, ¿qué papel juega la sociología entonces en todo este proceso de cambios que se han dado? Bueno, en primer lugar, los análisis sociológicos son muy importantes para comprender la realidad social, económica y política. Tenemos las herramientas, ¿verdad?, las teorías, los conceptos para poder facilitar primero a los científicos sociales de poder interpretar esta realidad, pero también darles herramientas a la sociedad en su conjunto de cómo podemos comprender lo que ocurre. Son muchos hechos sociales que están ocurriendo en este momento, como lo han ocurrido antes y seguirán ocurriendo. Los movimientos sociales han sido hoy en día quienes están dando la cara ante las problemáticas que ocurren. Usted ha visto cuántos problemas han ocurrido en América Latina en los últimos años, en Panamá también, y cuál ha sido la reacción inmediata. Quienes han salido a protestar, quienes han salido a reivindicar los movimientos sociales, que están compuestos por muchísimas agrupaciones y organizaciones que representan al conjunto de la sociedad, sobre todo del sector laboral, los trabajadores, las mujeres, ¿verdad?, los indígenas, los afrodescendientes. Son movimientos que tienen mucho más fuerzas que antes. No es que antes no existieran, siempre han existido. Lo que pasa es que la comunicación, y especialmente a través de las redes sociales, como ustedes han manifestado, hay más bulla. Hay una amplia cantidad de participantes que no son los mismos de los medios de comunicación tradicionales, sobre todo para la juventud. Las nuevas generaciones utilizan las redes sociales. Pero entonces nos surge la pregunta, ¿son positivos o negativos estos cambios que se han venido dando? Eso es relativo y eso es lo que va a explicar la sociología, porque depende del fenómeno también. Y es relativo en cuanto a los hechos que ocurran. Digamos, en este momento hay un avance certero de todo lo que han hecho las mujeres en el mundo. Hay pasos agigantados hacia la igualdad de condiciones, pero aún no se logra, ¿verdad? Todavía hay limitantes. Entonces, a cada paso de avance, a veces hay retrocesos. Hay un sinnúmero de problemas que te dicen, tenemos que seguir luchando por mejorar las condiciones de vida tanto de hombres como de mujeres, pero en particular los derechos humanos de las mujeres. Briseida, pero por ejemplo, el doctor Castro decía algo bien interesante y se respaldaba en un sociólogo que hablaba de este mundo líquido. Y es cierto, Bauman. Incluso se habla de relaciones líquidas actualmente por el tema de las redes sociales. Y mi pregunta es, ese mundo líquido para el sociólogo interpretarlo, ¿cuán fácil es o cuán difícil se ha convertido? Bueno, yo creo que a diferencia del mundo líquido, hay un mundo real. Realmente uno tiene que analizar hoy en día las personas que trabajan, que se levantan a las 4 de la mañana para poder salir a su trabajo, cuánto tiempo le queda en Panamá para hacer. Claro, para irnos a lo real. Una persona que vive en Chorrera y que trabaja en el centro de la ciudad de Panamá, ¿a qué hora se levanta?
qué tiene que hacer antes de salir de su casa, y si es mujer, cuánto le cuesta, dónde deja a los hijos, dónde estudian. Entonces la realidad empieza desde que se levanta de su casa, lo que le cuesta salir de ella y posteriormente encontrarse con un tranque en una carretera que le puede durar 2 horas para posteriormente, si va en auto o si va en transporte público, ¿verdad?, para llegar a su trabajo. Ese trabajador o trabajadora, ¿cuánto gana? ¿Le alcanza para comer? ¿A esa persona le alcanza para poder pagar su pasaje? ¿Le alcanza para hacer el supermercado? ¿Qué hace esa persona con su salario? ¿Tiene acceso a la cultura, a las artes? ¿Tiene acceso además al deporte? ¿Cuánto tiempo toma en su trabajo de estar? 8 horas. Posteriormente regresar a su casa, ¿a qué hora llega? Entonces la realidad es una persona multiplicada por muchísimas más. ¿Y cuántos millones de personas todos los días se levantan con ese trabajo, con ese trajín además, y después van a pernoctar a sus casas? Entonces la realidad es lo que viven los trabajadores y las trabajadoras todos los días, y que se va a empeorar o a mejorar dependiendo de sus relaciones frente a un sistema que es, como decía el profesor Castro, ¿verdad?, de mercado. Ya no tenemos que ir casi al cambio, pero le dejo una pregunta. Eso es una realidad de un grupo de panameños del sector popular, definitivamente. Que es la mayoría. Exactamente, que usted define. Pero ese sector del grupo popular a la vez tiene que enfrentarse a ese mundo líquido. Sí. Porque la realidad es que ese es el mundo que tenemos que enfrentarnos hoy día y no queda otro. Porque independientemente de todo lo que usted nos ha descrito, toda esa serie de pasos que ellos tienen que dar, pero eso nos van a contestar cuando regresemos al cambio, es una realidad que yo no la puedo obviar. Porque entonces, como diría el doctor Castro, me quedé del otro lado de la acera. Exactamente. Bien, es momento de irnos a un cambio. Recuerden que pueden sintonizarnos en Nacional FM y en las redes sociales pueden mantener la interacción en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas. Recordad que pueden sintonizarnos en Nacional FM y en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Jorge, se incorpora a la mesa de debate la doctora Nicolasa Terreros Barrios. Ella es socióloga y también es decana de extensión de la Universidad Especializada de las Américas. Bienvenida, doctora. Bueno, en el bloque anterior dejabas una pregunta, un análisis para que la doctora Briseida... Sí, hablábamos porque la doctora Briseida nos explicaba el tema de el mundo líquido y que hay un mundo paralelo real que es de la gente que se levanta temprano. Como todos sabemos, el problema del transporte, tienen que alistar a los hijos, sobre todo la carga para la mujer, que no vamos a negarlo, y finalmente llega a su punto de trabajo donde tiene que enfrentar otra realidad, tal vez no en cargos importantes de mando, sino en cargos inferiores, y por el otro lado tiene que regresar a la casa con el mismo tiempo. Entonces, pero le comentaba a la doctora Briseida y doctora Terrero, es al final no nos queda otra, porque me gustó mucho la descripción que hizo el doctor Carlos. Hay un mundo que comenzó a partir de 1989, 1990 y fue un mundo explosivo. Y yo le decía fuera de cámara, hay un grupo de gente que se montó en la ola y un grupo de gente que quedó fuera de la ola o debajo de la ola. Sí. Y hay un grupo de gente que están haciendo hoy en día y que va a ser parte de una situación incómoda, problemática y que quizás le toque, dependiendo de las circunstancias, estar en mejores condiciones o en peores condiciones. Sí, bueno, precisamente quizás hay una situación que podríamos llamarla de encuentro entre ese llamado mundo líquido y ese mundo real. Y es que precisamente a partir de la revolución de las redes sociales, que las redes sociales definen una divisoria de agua en lo que son los medios de comunicación. Porque sin que lo desplacen, pero lo que es la radio, la televisión, la prensa escrita, la prensa hablada, la televisión, la radio, ese tipo de transmisión, de comunicación,
Se hablaba mucho antes del emisor y el receptor. Realmente esos medios que algunos llaman tradicionales tenían un papel definido. Eran los que llevaban el mensaje. Y el público era, el mismo término lo dice, era un receptor. O sea, emisor y receptor. Pero ahora en este mundo complejo, que algunos llaman el periodo posmoderno, después del 80, todo este nuevo orden económico, ya hay lo que se llama un feedback o una retroalimentación. Resulta que el emisor, que es el medio, manda el mensaje, pero el receptor toma el mensaje, pero lo devuelve. Entonces el receptor se convierte en emisor. Y eso ha sido posible a través de las redes. Antes no se podía hacer. Antes usted cogía el periódico y usted leía el periódico y alguien le preguntaba, alguien dijo que este señor es un corrupto. ¿Quién lo dijo? El periódico. Bueno, y quedaba en el periódico. Pero ahora mismo las redes hay un concepto que se llama la autocomunicación, o la retroalimentación comunicativa, donde usted conversa, ¿no? Usted comparte, usted critica al receptor y usted le dice al receptor, al emisor, usted está equivocado. Entonces, ese mundo real de que habla la doctora Briseida, ese que se levanta se levanta a las 3 de la mañana para entrar a las 8, si es que llega, para llegar después a las 10, para dormir 2 horas mientras le hace la tarea, ese señor está contestando por los medios. Y los movimientos sociales se han alimentado de esa nueva circunstancia y están contestando. Así es. Y entonces los medios están jugando un papel también revolucionario y de modificación. Doctora Nicolasa, bienvenida a esta segunda parte del programa. Sí. ¿Cómo ha visto usted a su juicio personal esta llegada de las redes sociales enfrentadas a los movimientos sociales que se han dado en Panamá precisamente en los últimos 20 años? Sí, bueno, yo quisiera retomar la pregunta inicial del programa, que es desde la sociología, cómo se ve y cómo se interpreta la realidad panameña en este caso. Creo que es muy importante porque desde el Congreso se está planteando el análisis de la realidad panameña y latinoamericana desde 4 dimensiones, es decir, desde el punto de vista de los sistemas democráticos, que es uno de los componentes importantes, desde el punto de vista del modelo de desarrollo de nuestras sociedades, que es importante que revisemos si realmente estamos frente a un modelo de desarrollo, qué modelo de desarrollo se predomina y qué consecuencias tiene eso para nuestras sociedades, y desde el punto de vista sociológico, cómo nosotros podemos interpretarlo, como se ha dicho. También la sociedad vista desde una de las, pienso que son uno de los fenómenos más grandes que en este momento presentan nuestras realidades, que tiene que ver con el tema de la corrupción, y que todo eso habría que estudiarlo muy bien profundamente. Pero creo que nos hemos quedado en el último componente, que tiene que ver con los movimientos sociales. Exacto. Y cómo se manifiestan o cómo se comportan, diría mejor, en estas sociedades de hoy, que definitivamente son sociedades altamente complejas, muy complejas, y que ese es uno de los desafíos que enfrentamos los sociólogos y la sociología en general. O sea, cómo ser capaces de poder estudiar y devolver a la sociedad un análisis completo o lo más completo posible sobre esta sociedad tan compleja. Entonces, comparto con los colegas que han mencionado previamente el tema de los movimientos sociales, pero allí hay que estudiar muy detenidamente, porque hay todo un cuestionamiento a nivel de América Latina acerca de los movimientos sociales. Si nos quedamos un poco en el análisis convencional, que significa que los señalamientos van desde que los movimientos sociales están en crisis, que hay un agotamiento de los movimientos sociales en América Latina, pero que hay un cambio de perspectiva, porque algunos plantean que los movimientos sociales están en un plano de resistencia frente a todos los problemas que han surgido otras luchas.
que están en un momento de reorganización y que pienso que parte de ese reordenamiento de eso que se denomina movimientos sociales empieza por los cambios profundos en nuestra sociedad que tienen que ver con lo que ustedes han planteado, Claro. el tema de las redes sociales. Doctora, le interrumpí un poco porque me gustó mucho el análisis del doctor Carlos sobre el tema de la comunicación y cómo ha variado la comunicación. Me parece perfecto para nosotros que somos comunicadores entender cómo en un momento determinado la comunicación estaba en lo que se le denomina medios tradicionales, ojo, que tienen dueños, y cómo las redes sociales han venido a mover a esos medios tradicionales la verdad que se maneja dentro de esos medios sociales. Pero me gusta también algo que dijo la profesora Nicolás ahorita mismo, y le pregunto eso. Usted decía, los movimientos sociales están en una etapa de reorganizarse, por ejemplo, y tal vez vamos a prender la chispa. Aquí en Panamá, en este momento, a todos los candidatos se les pregunta sobre el matrimonio igualitario. Esa es una ola que vino de Europa hacia América Latina, llegó a Sudamérica, pero como que rebota en las playas panameñas y nadie se atreve a discutirla, como el tema de la sexualidad, si se debe o no dar clase. Eso es parte del análisis sociológico. ¿Me equivoco? Cualquiera de los tres. Bueno, es que un poco para terminar la idea, es que al entrar en estos cambios sociales, que uno de ellos, que siento que es el que más, como dijo el profesor Castro, es lo que más tenemos en el diario vivir, y quizás eso es lo que más impacta a la sociedad, que tiene que ver con la introducción de los nuevos medios de comunicación. Claro. Uno de ellos, el tema de las redes sociales. Entonces, esto obliga definitivamente a un cambio en la conformación de los movimientos sociales, porque como dice Briseida, inicialmente yo puedo pensar y analizar en una sociedad organizada desde los intereses de los propios colectivos, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, pero ese cambio tan fuerte a nivel de redes nos obliga a organizar un movimiento más global, entendiendo que estamos frente a una sociedad global. Sí, por eso yo le mencionaba, hay movimientos ahora, ya el movimiento de reivindicación de la mujer está por un lado, el tema del racismo, por el otro lado está el tema de las personas con discapacidad, el tema de las personas género, que ahora le decimos de género, pero antes se definían como tales y tales nombres, para no entrar en polémica. Sí, porque ya los fenómenos y los problemas sociales no atañen y no impactan y no tienen consecuencias en grupos específicos, claro, sino que atañen a toda la población. Y ese son transversales. Ese es uno de los desafíos más fuertes que nosotros tenemos en las sociedades de hoy y la sociedad panameña entre ellas. Cuando vemos este boom de movimientos sociales que ustedes han mencionado, que representan diversos temas, ya pueden ser temas ecológicos, temas de sostenibilidad, política, nos llega entonces la duda, ¿realmente? Porque entonces nos preguntamos, ¿esos movimientos representan un grupo mayoritario? Usted hablaba de representar sus propios intereses. ¿Cómo queda la sociedad en general en medio de esta lucha entonces de poderes? Bueno, es que para mí los movimientos sociales son expresión de la realidad social, estén o no en crisis. Es una realidad. O sea, ¿quiénes son los que mueven que un gobierno les dé una respuesta? Es la sociedad. Si las calles se han inundado, la gente se organiza y sale a protestar. Si hay una cantidad de embarazos precoces en este país, ¿no? Ustedes saben que cada 41 minutos queda una niña embarazada. Ajá. Eso es un problema social que se ha convertido en una epidemia. Entonces tenemos que darle una solución y hay que interpretarlo y analizarlo dónde está la causa de ese fenómeno. Entonces salen los grupos y las organizaciones a analizar, a discutir, los sociólogos a interpretarlo, pero también sale una cantidad de organizaciones a luchar por los derechos de la niña, a que se cumpla la ley 29, por ejemplo, por decir algo. Y usted ha dicho algo que es un tema que es un tabú en Panamá, el tema del matrimonio igualitario. Nadie quiere hablar de eso porque les da pena. O los candidatos que vayan a venir no quieren que le digan. ¿O no estamos preparados todavía? No sé, porque el asunto es que siempre ha existido. El asunto es un fenómeno ahora que quieren legalizarlo para tener un tema que tiene que ver un poco con las herencias, ¿verdad? Sin embargo, son temas que en este momento a mí me parecen sumamente interesantes
Porque lo que ha hecho las redes sociales y lo han hecho las nuevas generaciones es poner en el tapete, sin ningún tabú, temas que anteriormente, hace 20 años, no se atrevía nadie a discutir. Se mantenía en una recámara. Estés o no estés de acuerdo, sale a la luz. Y ese hecho en las redes sociales es interesante porque en las redes sociales la gente opina sin temor. Entonces usted puede hacer un análisis de eso. Pero lo más interesante para mí ahora son cómo responden las nuevas generaciones a estos fenómenos, que es el futuro. Y las nuevas generaciones, yo soy docente, y los alumnos te hablan sin ningún tabú, con temas que para uno pues se puede ruborizar, pero lo hacen muy bien. Pero además hay que darle herramientas para que analicen correctamente, ¿verdad? Entonces ese es nuestro trabajo, que se poner el dedo en la llaga para hacer las interpretaciones analizando los fenómenos más difíciles en el tema de género. Vea, el concepto de género es un concepto que viene de las ciencias sociales, se ha malinterpretado. Realmente lo que ha habido, y eso es de la década del 50, inicios de siglo incluso, ¿verdad? Hay muchas opiniones, podríamos hacer un debate aquí interesantísimo sobre eso, pero en el mundo hubo una revolución feminista, una revolución social, las mujeres hemos tomado el camino, si no, no estuviéramos la doctora y yo aquí, antes no podíamos hablar, ¿verdad? Entonces eso ha sido uno de los, digamos, hechos sociales más trascendentales del siglo XX y de este siglo. Pese a que no hemos logrado mucho, hemos logrado bastante, pero nos falta más camino, son cosas importantes que también hemos avanzado, que gracias a la sociología y a las ciencias sociales se ha podido interpretar y analizar y darle ese concepto que se llama género. Bien, es importante mencionar que todos estos temas que estamos tratando por el enmarcan el 16º Congreso Nacional de Sociología, que es por el motivo por el cual nos acompañan estos 3 sociólogos analizando esta realidad de Panamá. Luego del cambio vamos a tocar entonces el tema para conocer los temas que se van a debatir allí. Agustín, Francisco, perdón, que se va a llevar de cabo del 9 al 11 de octubre. Del 9 al 12 de octubre. Al 12, perdón. 9 al 12 de octubre. 12 de octubre en la Universidad de Panamá. Así es, así que recuerden que pueden sintonizarnos en Nacional FM y en las redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas, hoy tocando el tema análisis social o análisis de la realidad social de Panamá. Jorge Luis, hablamos antes del corte del 16º Congreso Nacional de Sociología. Es la razón por la que nos acompañan hoy la doctora Nicolasa, el doctor Carlos y la doctora Briseida. Doctora Briseida, vamos a hablar un poco de esta actividad que desarrolla la Universidad de Panamá con la Asociación de Latinoamericana de Sociología, ALAS. Sí, muy bien, claro que sí. El 16 Congreso Nacional de Sociología, como bien dijo el profesor Castro, ya es una tradición, ya vamos por el 16. Este año ese congreso tiene un cariz internacional debido a que cada 2 años la Asociación Latinoamericana de Sociología, de la cual formamos parte también, Panamá forma parte del comité directivo de esa asociación, prepara los congresos nacionales. Cada congreso nacional se ha convertido ahora en un preámbulo, un preparatorio para el gran congreso internacional que se hace en un país determinado. El próximo va a ser en Perú en diciembre del año 2019. Por lo tanto, nuestro congreso nacional es un congreso pre-ALAS. Está fundamentalmente apoyado y organizado por la Universidad de Panamá a través de su Facultad de Humanidades, también la Asociación Latinoamericana de Sociología, la Universidad de las Américas forma parte del comité organizador también y está auspiciando este evento, como otra serie de organizaciones que han estado apoyándolo, ¿verdad? Este congreso busca fundamentalmente analizar una serie de tópicos y de áreas temáticas, de las cuales algunas hemos visto aquí, que este año específicamente, y en eso podrá abordar más el profesor Castro, tiene como lema democracia, desarrollo, corrupción y movimientos sociales en Panamá y América Latina. Eran justamente los 4 puntos que tocó la doctora Nicolás hace un momento. Exactamente. Doctor Carlos, entonces vamos a empezar a
desarrollar cada uno de los puntos de manera breve de lo que se van a tocar dentro de los ejes temáticos del Congreso? Bueno, precisamente de esos 4 temas centrales, vamos a llamarlo así, democracia, desarrollo, corrupción y movimientos sociales, es a partir de de la interrelación de todos esos elementos como hemos definido los 11 ejes temáticos. O sea, esos 11 ejes temáticos derivan de esa interrelación de esos temas, pero siempre viendo la realidad nacional. En este caso, esto tiene un componente también internacional. Yo creo que esta es una de las características, Briseida, ¿verdad?, de este Congreso en particular, que si bien es un Congreso nacional, el 16º Congreso Nacional, realmente es casi un Congreso hemisférico, por las razones que acaba de señalar Briseida. Entonces, estos temas no solamente describen o dibujan el escenario nacional, sino que también dibujan un escenario regional. Ahí tenemos ponentes que van desde Argentina hasta México, pasando por Cuba, República Dominicana, Brasil. Centroamérica, Brasil. Precisamente el Congreso está dedicado a un insigne sociólogo brasilero, Antonio dos Santos, recientemente fallecido. Y entonces, esos ejes, lo voy a ver rápidamente, escenarios globales, democracia, institucionalidad de partidos políticos, movimientos sociales, seguridad ciudadana, redes sociales, derechos humanos, ambiente y sociedad, género, interculturalidad, desarrollo, sostenibilidad, sociología. Es decir, todos esos temas podemos definirlos como pertinentes. Ninguno de esos temas está fuera del saco. Por ejemplo, el tema corrupción, por ejemplo, no es un tema aparte. Para nosotros la corrupción, y para muchos estudiosos la corrupción no es un defecto del sistema, ¿no? La corrupción es una característica del sistema. Entonces usted no puede analizar los derechos humanos sin vincularlo a la corrupción. Usted no puede analizar las redes sociales sin vincularlo a la corrupción. Como no puede tampoco desvincularlo del modelo político, democrático o supuestamente democrático, y del modelo económico. O sea, hemos hecho una matriz para desentrañar un problema, como lo definió la doctora Nicolasa, un escenario de complejidad. La palabra complejidad es una palabra muy importante. Doctor, usted ha mencionado aspectos importantes, pero hay algo que me quedó mientras usted hablaba, y es que yo creo que la doctora Terreros Barrios, la realidad aparentemente no se puede ver en un mundo postmoderno, solamente quedarnos en el mundito nuestro de Panamá. No. Tiene que estar insertado en el marco internacional. Sí. En base a eso, por ejemplo, hay un tema que me llama mucho, dos temas que me llaman mucho la atención: la interculturalidad y el tema de el tema sostenibilidad, con el que está vinculado mucho al medio ambiente. En el tema de interculturalidad, por ejemplo, en México este tema ha sido muy explosivo. Porque ¿cómo entendemos hoy este fenómeno, doctora, de la interculturalidad en Panamá? ¿Cómo lo podemos analizar? Sí, mire, creo que estos son dos temas muy importantes. Sí. Y una de las razones fundamentales que ha mencionado el doctor Castro es que, si bien es cierto, partimos de estos 4 grandes ejes en los que se va a centrar el Congreso, pero que desde cada uno de ellos podemos adentrarnos y podemos llegar a análisis un poco más profundos sobre aspectos que tienen que ver precisamente con el contexto de la realidad panameña. Entonces, creo que este tema de la interculturalidad precisamente es un tema que amerita ser muy estudiado no solamente desde el punto de vista de la sociología, pero sino también desde otras disciplinas, toda vez que cuando en el país hablamos a veces de o interculturalidad o diversidad, para algunos esto tiene un cierto grado de semejanza con aspectos muy específicos, vamos a decir, temas que cuando hablamos de la diversidad asociamos discapacidad, pero en realidad es un concepto mucho más integral y más global y que debe ser
visto desde ese enfoque. Cuando hablamos de la interculturalidad, a veces asociamos pueblos indígenas. Exacto. Entonces, ahí ya hay un sesgo en el abordaje de este tema. Y en ese sentido, creo que en el Congreso sería muy oportuno, porque desde la sociología se pueden ampliar este tipo de análisis para que de algún modo podamos en la sociedad panameña entender que son temas que van mucho más allá de lo que nosotros a lo mejor queremos interpretar, ¿no? Como les acabo de decir hace un rato, acerca de cómo nosotros podemos desarrollar un concepto más integral sobre lo que es la sociedad panameña y cuál es la conformación de la sociedad panameña, ¿no? Que también tiene que ver, Briseida, que lo hemos conversado, tiene que ver con el último tema que está aquí, que es los retos, la situación actual y los retos que la sociología tiene en Panamá. Y que de verdad nosotros como sociólogos lo hemos conversado, porque hay una especie de peligro de extinción de la ciencia misma, de la sociología, pero también un poco eso responde al modelo de sociedad que tenemos, en que aparentemente la sociología y los sociólogos no tendríamos como mucho que decir o hacer en la sociedad panameña. Y es un poco el llamado, porque sí tenemos que hacer y sí tenemos mucho que decir, pero lamentablemente en el modelo de sociedad que se impulsa y que se promueve, se privilegian otros aspectos y nosotros quizás pasamos a un segundo plano. Pero serían los sociólogos, sería la sociología, justamente disciplina llamada a poder proporcionar a la sociedad una mejor definición, un mejor constructo sobre lo que entenderíamos por la interculturalidad y la diversidad en Panamá. Doctora Briseida, mencionaba también un tema importante, el desarrollo sostenible. Desde el punto de vista sociológico, ¿cómo podríamos abordarlo? O la opinión que le merece usted como socióloga este tema. Lo invito a usted y a todo el público que nos escucha justamente a participar en las mesas temáticas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Van a haber 3 mesas temáticas donde vamos a tener expertos, tanto de la Oficina Nacional de Naciones Unidas, del PNUD, como académicos y catedráticos universitarios que van a abordar la importancia de los ODS. ¿Por qué? Porque son retos de país, son retos que son medibles y que le exigen al país un informe cada cierto tiempo. ¿Cumplimos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles o no los cumplimos? ¿Cuáles de ellos han avanzado? ¿Cuáles están a la mitad del camino o cuáles ni siquiera han arrancado? Son 17 objetivos. Entonces, eso es parte de la dinámica del Congreso, porque también los sociólogos tenemos que medir esa situación y analizarla. ¿Por qué razón? Por lo que acaba de señalar la profesora. Y es tan importante esta profesión que se requiere. Nosotros tenemos en casi todas las instituciones públicas direcciones de desarrollo social, direcciones de políticas sociales. Preguntamos, ¿cuántos sociólogos están allí? Hay direcciones de investigación, institutos de investigación. ¿Cuántos sociólogos y sociólogas hay ahí? Entonces, amerita este Congreso precisamente ahondar en estas áreas y demostrar además algo que venimos trabajando hace muchos años. Para saber un poquito más de los objetivos de desarrollo sostenible, tienes que tener una formación académica, un conocimiento que te ayude a poder interpretarlo, a poder hacer esos informes y a poder saber si cumplimos o no. Pero además, este Congreso tiene algo interesante. Nosotros invitamos a toda la comunidad científica de las ciencias sociales, pero invitamos también a los actores sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad la determinan esos actores sociales. La gente que vive el día a día, los que están en sus labores, o sea, trabajadores, ¿verdad? Mujeres, indígenas, afrodescendientes. En el tema de la interculturalidad que se ha venido diciendo, todos esos actores claves, todos los que están justamente y hacen los cambios en cada país y digamos son los que salen a la palestra. Entonces eso es parte también del análisis que vamos a hacer y allí vamos a tener esas mesas de los ODS. Solamente para
Usted lo mencionó hace un rato, pero para aclararlo, los objetivos del milenio son los que hoy son los objetivos de desarrollo sostenible. Exactamente. Exactamente. Entonces, Y ese es uno de los temas que usted puede ir y preguntarle a los que van a desarrollar. ¿Por qué hubo ese cambio? Claro. ¿Por qué se dejaron de llamar así objetivos del milenio a objetivos de desarrollo sostenible? Bien, es momento de irnos a un corte para venir con la parte final del programa. Recuerden que pueden sintonizarnos en Nacional FM y en las redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Estamos de vuelta con la parte final de La Voz de Udelas. De antemano le agradecemos su sintonía a través de las redes sociales y en Nacional FM, en Facebook como Udelas Universidad y Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Jorge Luis. A mí nada más me queda una pregunta breve para que la contesten. Siento que los 11 ejes temáticos que ustedes tienen en el Congreso nos describen un mundo bastante enredado, bastante complejo. ¿Cuándo vamos a comenzar a salir? Porque Panamá está como amarrado completamente, como si fuera una madeja revuelta. ¿Cuándo ustedes creen que va a comenzarse a descomplicar o a desenmarañar todo esto y entenderlo bien? Bueno, yo creo que es una pregunta bien difícil, porque los tiempos históricos son posiblemente ya muchos de estos problemas, como esto es global, muchos de estos problemas ya han sido resueltos o ya se encuentran en una fase de mayor elaboración que otra. Pero hay otros problemas que todavía, por ejemplo, el asunto de los derechos humanos. Hay unos derechos humanos que ya nadie discute. Derecho a la expresión, derecho... pero el problema no son los derechos, el problema es quién garantiza los derechos. Entonces, ese es un punto que en qué momento se va a resolver. Es difícil de establecer en este momento un tiempo histórico, ¿verdad?, para la resolución de esos problemas. Así lo veo yo. Doctora Nicolasa, una conclusión final del tema de manera breve. Sí, bueno, lo primero es que frente a la pregunta de Jorge Luis, definitivamente, si me ubico en el contexto panameño, podría decirle que uno de los temas de los 11 que están planteados, que en este momento son el verdadero desafío para Panamá, es el tema que tiene que ver con la democracia, la institucionalidad y los partidos políticos. Estamos viviendo justamente una crisis. Podríamos decir, sí, una crisis, pero verdaderamente que plantea retos grandes, muy grandes a la sociedad panameña y a todos, en que tenemos que actuar. Pienso que hay que actuar desde todos los escenarios porque está un poco en juego justamente la institucionalidad del país. Doctora Briseida. Y finalmente yo no quiero dejar de mencionar porque la Universidad Especializada de las Américas hace parte de este Congreso de Sociología. Nuestro rector, el doctor Juan Bosco Bernal, muy atinadamente, desde que recibió la invitación, decidió participar, porque es un asunto, ojalá fuese de todas las universidades. Todas las universidades estamos llamadas a reflexionar sobre lo que sucede en la sociedad panameña hoy. Doctora Briseida, para que reitere entonces esa invitación al 16º Congreso Nacional de Sociología, la fecha, el lugar y los temas. Exactamente, va a ser del 9 al 12 de octubre del 2018 en las instalaciones de la Universidad de Panamá, en sus auditorios, y todas las personas que están interesadas en ir pueden abonar 20 balboas, los que son profesionales en la Facultad de Humanidades, del 1 al 10 de octubre, y también los estudiantes 10 balboas. El público en general que quiere ir a escuchar es libre y es abierto para todo público que quiera ir a escucharlo, porque además van a ver una serie de conferencias magistrales, también van a ver una serie de presentaciones de libros, como también va a haber un foro sobre la democracia, que es muy importante. Hay números de teléfonos y hay un Facebook donde pueden estar. Los números de teléfono es 61-51-52-86
Y los teléfonos 523-6662 y el 16 Congreso Nacional Sociología Panamá@hotmail.com es el correo al cual pueden escribir, y también pueden encontrar en el Facebook del Congreso Nacional de Sociología Prealas Panamá. Cordialmente invitados, los esperamos a todos y todas, donde tendremos mucho más que abordar y analizar. Bien, muchas gracias a los tres por acompañarnos en este programa sobre una realidad social de Panamá. Será hasta el siguiente miércoles con una nueva emisión de La Voz de Udelas.